Hello, I'm Harley Schlanger with the Schiller Institute. Welcome to this week's webcast with Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a la videoconferencia de esta semana con Helga Sepp-LaRouche, nuestra fundadora y presidente. Hoy es el 31 de enero del 2019 y estamos en medio de un esfuerzo de golpe de Estado que se está llevando a cabo contra el presidente Trump en varios frentes. Pero creo que empezaremos con el más destacado ayer, que fue esta evaluación sobre la amenaza mundial que presentó su equipo de inteligencia. La directora de la CIA, Gina Haspel, el director del FBI, Christopher Wray, el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, donde parece que ellos contradicen cada preocupación del presidente Trump con respecto a la situación estratégica. Así que, Helga, ¿por qué no empezamos con eso? Sí, este es en verdad el mismo grupo de personajes que básicamente estaban trabajando con los británicos, coludidos con la inteligencia británica en el golpe en contra de Trump. Y si tú piensas que el presidente de Estados Unidos es el que determina la política, es muy sorprendente que todos estos dirigentes de la inteligencia lo contradigan en cada iniciativa, especialmente aquellas donde Trump hizo algo positivo. Por ejemplo, lo que enfatizó Dan Coats, no solo repitiendo el cuento que Rusia y China son una amenaza mortal a los intereses y la seguridad de Estados Unidos. Lo que sucedió un día antes de que el presidente Trump se reuniera con el viceprimer ministro Liu He en el contexto de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Así que realmente está envenenando el ambiente. Y luego en cada iniciativa tomada por Trump, por ejemplo, Coats dijo que no hay una manera que Corea del Norte jamás se desnuclearice. Trump tuiteó para contrarrestar eso y dijo, no, el tiempo lo dirá, y que él esperaba con optimismo tener una segunda cumbre con Kim Jong-un. Y luego con respecto al EIS, el EIS no está derrotado, que Rusia supuestamente no está haciendo nada más sino el planear cómo interferir en las elecciones estadounidenses del 2020, que China es una gran amenaza cibernética, etc. Quiero decir, permíteme hacer una observación. Debido a que hay una gran turbulencia en el mundo, muchos de nuestros partidarios y contactos expresaron que se siente ahora como si estuvieran en la montaña rusa. Si tú piensas cuando eras joven o si tú todavía estás joven e ibas a la montaña rusa, lo que se siente es que cada punto en el viaje, la perspectiva cambia completamente. En un momento uno está arriba y luego uno está abajo y luego uno toma la curva. Y es muy difícil entender cuál es la cohesión de la imagen. Yo creo que mucha gente siente como si estuviera en una montaña rusa, que el mundo está totalmente en caos y que nada tiene sentido. Pero si uno deja a un lado todos estos predicados que parecieran confundirlo a uno, y si uno solo se concentra en el hecho de lo que ahora estamos viviendo, es el derrumbe del sistema de democracia liberal, el viejo paradigma de la geopolítica, de tratar de mantener al mundo en un enfrentamiento geopolítico para poder manipularlo. Ese ha sido el juego favorito del Imperio Británico durante toda su existencia. Y uno debe entender que realmente es la lucha del viejo paradigma que trata de mantener al mundo desestabilizado contra el nuevo paradigma de un nuevo sistema que surge de las relaciones internacionales, encabezado por China, que forma un conjunto completamente nuevo de las relaciones internacionales en el contexto de la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, o de la Nueva Ruta de la Seda. Si uno tiene este parámetro, es mucho más fácil cómo ver estas cosas. Y también es muy claro que toda la gente que está atacando a Rusia y a China, acusándolas de ser las principales amenazas, quiero decir, esos países no son una amenaza ahora. Al contrario, China ha ofrecido que haya una cooperación. China ha ofrecido que haya una relación de Estado a Estado
de las principales potencias, incluyendo a Estados Unidos. Y es muy importante que la gente no se confunda. Y yo creo que Soros realmente reveló este plan en Davos, donde dijo que China y Xi Jinping en particular son la principal amenaza a su idea de la sociedad abierta. Y la sociedad abierta es realmente el sinónimo de este exceso del modelo económico neoliberal. Los valores de todo se vale, la política de cambio de régimen, de revolución de color, todo lo que hemos visto en términos del asalto en contra de los países de la antigua Unión Soviética y de Europa Oriental. Y eso es realmente algo que uno debe mantener en mente. Piensen sobre Soros. Esto les dará una idea de cómo funciona todo esto. Tú mencionaste las provocaciones antes de las pláticas comerciales, el hecho de que Coates está atacando a China. También Christopher Wray del FBI dijo que todas sus oficinas en Estados Unidos están en alerta, investigando operaciones de espionaje chinas, y justo a tiempo, al iniciar ayer la reunión entre los representantes chinos y estadounidenses, se acusó a la empresa Huawei en 2 lugares, en Seattle y en Brooklyn, acusando que esta es una compañía de teléfonos celulares que está preparando unas operaciones de espionaje muy sofisticadas en Estados Unidos. ¿Me parece eso irónico? Esto lo dice la gente conectada con la Agencia de Seguridad Nacional, que tiene, como señaló Edward Snowden, toneladas de datos de cada llamada telefónica que se ha hecho. Helga, este es el patrón, ¿verdad? Trump se reunió con Xi Jinping y la señora Meng fue arrestada en Canadá. En la primera reunión que tuvieron en Mar-a-Lago es cuando atacaron a Siria. Este es el patrón de esta operación de golpe de Estado. Absolutamente. Y yo creo que mucha gente entiende eso o está empezando a entender que hay tal golpe. Debido a nuestra experiencia organizando en los últimos días, lo que realmente le ha dado una sacudida a la gente en Estados Unidos fue el arresto y el procesamiento penal de Roger Stone, un viejo amigo del presidente Trump. Porque la gente de alguna manera se da cuenta que todo es una fabricación. Y el hecho de que el exdirector de la CIA, John Brennan, declaró ese mismo día que se van a mencionar muchos nombres, cuando en realidad incluso el Washington Post tuvo que admitir que durante toda esta investigación de Mueller, él no ha presentado ni la más mínima evidencia de que hubo una colusión con Rusia, pero que todos los disquecrímenes, incluyendo los que acusaron a Manafort y a Michael Cohen de cometer, son los llamados crímenes de proceso, lo que significa que no tiene nada que ver con Rusia o una colusión. Es la gente que miente en la investigación de Mueller. Son cosas que de hecho fueron catalizadas por la investigación de Mueller. Así que creo que la gente realmente empieza a ver que se está llevando a cabo un golpe y esto es algo realmente que debe detenerse. Y la mejor manera de detenerlo, como lo hablamos la semana pasada, es firmar el llamado para que el presidente Trump exonere a mi esposo, porque ese es el aparato que llevó a cabo el procesamiento judicial en su contra en los 80s. Y este es el mismo grupo que llevó a cabo el encubrimiento de los eventos del 11S. Y también es el grupo que está atacando al presidente Trump ahora mismo. Así que yo diría, ayúdennos a que este llamado para la exoneración de mi esposo sea un fuerte clamor, porque ayuda a que la gente se enfoque en cuál es el problema y cómo debe resolverse. Y naturalmente, el presidente Trump debe publicar todos los documentos con relación a Christopher Steele, el papel de los británicos. Y de hecho hay una manera de detener todo este proceso, pero requiere una acción urgente. Y uno de los aspectos del arresto de Stone fue el despliegue de mano dura de los agentes del FBI, blandiendo poderosas armas, vistiendo chalecos blindados. Esto mandó un mensaje escalofriante. No hables contra Mueller, no defiendas al presidente Trump,
o tú podrías ser el siguiente. Creo que también es así como la gente ve que todo esto es un golpe de Estado. Y hablando de golpes de Estado, tenemos cierta información sobre la operación que se está llevando a cabo contra Venezuela, con el apoyo de personas como Pence, Pompeo y Bolton, gente que pertenece a ambos partidos. Y Helga, la persona que fue escogida como el presidente interino, Juan Guaidó, parece salir del molde típico de la Operación Proyecto Democracia y Revolución de Color. Bueno, de hecho, él era una persona sin mucha importancia, de nivel intermedio, que obviamente fue preparado durante mucho tiempo por exactamente este mismo aparato de la Fundación Nacional para la Democracia, la USAID, el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales. En otras palabras, ese aparato que es un apéndice de la comunidad de inteligencia, y todos son parte de lo que podríamos llamar este aparato global de Soros, de cambio de régimen, revolución de color. Esta persona en particular, Juan Guaidó, en el 2005, pertenecía a un grupo de estudiantes venezolanos que fueron a Serbia, donde participaron en el Centro para la Aplicación de Acciones y Estrategias No Violentas. Sus siglas en inglés son CANVAS, un vástago de otra organización llamada OTPOR, que fue el tipo de aparato de revolución de color que finalmente estuvo involucrado en el derrocamiento de Milosevic. Así que estas son todas las operaciones que Rusia conoce, que conocen muchos países del mundo, y en este momento tenemos una clara línea divisoria. Básicamente hay países que respaldaron inmediatamente a este autoproclamado presidente interino que afirma que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Ya saben, Estados Unidos, Canadá, Israel y los europeos. Básicamente, todos exigieron, como el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Maass, quien dijo de manera enfática: yo exijo que en una semana Maduro debe declarar elecciones anticipadas. Mientras que hubo una gran cantidad de otros países, es decir, Rusia, China, Turquía, México, Uruguay y otros que dijeron no, se aplica el principio de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Quién es el presidente y cuál es la elección en Venezuela? Es enteramente asunto del pueblo venezolano. Y también exigen que el conflicto se resuelva mediante negociaciones y no de otra manera. Este es solo otro esfuerzo para que el presidente Trump caiga en una trampa, porque él se reunió con el senador Marco Rubio y con otro senador y un congresista de Florida, y es realmente un esfuerzo para evitar cualquier cooperación, especialmente también en Latinoamérica, donde existe la perspectiva de la ruta de la seda. Y, por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, quiere cooperar con el presidente Trump en la inversión para la infraestructura en todos los países centroamericanos, como una manera de resolver el problema de la inmigración. Obviamente, si se toma esta dirección, se está tratando de hacer que el continente no haga eso. Y yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco, no todo el tiempo, pero sobre este punto, cuando él dijo que el principal miedo que tiene es que haya un baño de sangre y una guerra civil. Y también China, sus comentarios básicamente fueron que lo que podría pasar en el peor caso sería que se repitiera lo que sucedió en Siria, es decir, que haya muchos años de guerra civil que luego haría que todo el continente latinoamericano estalle. Así que es muy importante que la gente vea la historia y no se crea el cuento que se muestra en la superficie de los acontecimientos. Pero el Imperio Británico ha estado interfiriendo en Venezuela, en particular por mucho tiempo. Tienen vínculos incluso con Hugo Chávez,
que está relacionado con todo el acuerdo que tenía Chávez con las FARC, los narcoterroristas colombianos, en el tráfico de drogas. Es realmente una intervención de pandilla contra pandilla que no debe engañar a la gente. Hubo un artículo muy útil en un blog llamado Grayson de Max Blumenthal y Dan Cohen, repasando la larga historia. Nosotros también vamos a producir unos documentales usando nuestras publicaciones, lo que ya hemos hecho en el pasado, pero vamos a actualizar eso para mostrar que esto no es lo que parece ser. Y de seguro no es un asunto de la democracia y no es solo cuestión del petróleo, aunque eso se esté presentando ahora como si fuera el gran tema. Pero es lo mismo, es el viejo paradigma que trata de evitar que el nuevo paradigma emerja. Y mientras mantengas eso como un concepto, todo se puede entender mucho más fácilmente. Y parte de la evidencia para eso es que entre los partidarios del golpe está el Fondo Monetario Internacional y el llamado presidente interino dijo que lo iba a invitar. Ese es el patrón todo el tiempo en Latinoamérica y en Centroamérica. Nunca funciona. La idea de que el Fondo Monetario Internacional está preocupado con el bienestar de la gente de Venezuela es una broma y la mayoría de la gente en la región conoce eso. El otro punto que hiciste, Helga, que es muy importante, es la participación china en Centroamérica y en Sudamérica. Y la gente debería visitar nuestra página y mirar eso, porque es muy importante y podría encajar perfectamente con el diálogo del presidente Trump con el presidente López Obrador de México, para que haya una solución de la infraestructura ahí. Ahora, tú mencionaste el estado lamentable de Europa, el hecho de que los principales países europeos están respaldando el golpe. Hay todo un desastre. Hay mucho más que decir sobre el Brexit, porque hay dentro del país en el que se encuentra la City de Londres un total desastre. Sí, pareciera que no hay una solución. Había una caricatura en uno de los periódicos alemanes esta mañana mostrando a dos pericos. Uno gritaba, no debe haber una frontera en Irlanda del Norte, y el otro decía, hay que negociar, hay que negociar. Y ellos repetían lo mismo muchas veces. No hay una solución en la combinación actual. Y hasta ahora, el Parlamento británico no ha llegado a un acuerdo para extender el periodo más allá del 29 de marzo. Eso podría suceder en el último momento. Pero yo creo que la condición del sistema financiero es tan precario que nadie puede excluir que ellos usarán el caos del Brexit para decir que todo es el Brexit, cuando en realidad todo el sistema bancario está en quiebra, no solo la City de Londres. Una señal de eso es el hecho que la Reserva Federal detuvo su aumento gradual, es decir, detuvo su aumento gradual marginal de las tasas de interés, obviamente al darse cuenta que si seguían haciendo eso, tendría el potencial de hacer estallar a todo el sistema. Eso significa que la Reserva Federal dejó de aumentar las tasas de interés, mientras que el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón e incluso el Banco Popular de China mantienen varias formas de la emisión cuantitativa. Y esto les muestra que el sistema está en un estado muy precario. Y de nuevo, si tenemos el tipo de propuestas programáticas organizadas, tanto por mi esposo ya hace muchos años, es decir, la separación bancaria Glass-Steagall, un banco nacional en cada país, un sistema de crédito internacional, un nuevo sistema de Bretton Woods, y luego se lleva a cabo la cooperación en un nivel superior de los proyectos conjuntos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para el desarrollo de África, Latinoamérica y varias partes de Asia, Europa y naturalmente Estados Unidos.
Solo si se cambia a tal política, se puede evitar el peligro de un crack, y esa es la cuestión, no muy lejos en el futuro. Helga, mucha gente sospecha de los rusos y los chinos, porque dicen que están a punto de establecer un nuevo sistema financiero. Pero en tus conversaciones con la gente y tu experiencia, ¿hay personas en Rusia y China que entienden la posibilidad o son conscientes de la posibilidad de un acuerdo entre las cuatro potencias y de usar eso como las bases para un nuevo Bretton Woods? Bueno, yo creo que esta es una gran pregunta, porque ya sabes, en general, yo creo que los chinos, depende de cómo vayan las negociaciones comerciales hoy con el presidente Trump, y luego queda, yo creo, un periodo de un mes para de hecho llegar a un acuerdo final. Si eso va bien, entonces yo diría que los chinos en general tienden a ser más optimistas en cambiar el curso de la historia. Los rusos, en mi experiencia, son muy pesimistas. Ellos miran a la posible cancelación del tratado del INF, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, miran esos tonos muy agresivos contra Rusia y piensan que hay una muy pequeña oportunidad, si es que hay una oportunidad, que Estados Unidos cambie en muchos años. Ahora, yo no creo que esta es la respuesta final, porque si no llevamos al mundo a un diferente nivel, ya saben, los rusos siguen enfatizando casi cada día, por ejemplo, acaba de haber una reunión de las 5 potencias nucleares en Pekín, donde el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, de nuevo señaló el hecho de que los peligros estratégicos están aumentando rápidamente y que esta es una situación muy peligrosa. Así que yo pienso que cualquiera que esté cuerdo, que no está arriesgando o que no está dispuesto a poner en riesgo la existencia de la especie humana, realmente debería promover el diálogo y la cooperación, en lugar de permitir que continúe este juego de la gallina nuclear, que podría realmente hacer estallar a toda la especie humana. Yo creo que los rusos necesitan ver algunas señales que los estadounidenses y los europeos están dispuestos a abandonar este camino de enfrentamiento loco para tener la esperanza de que puede cambiarse. Y eso no puede venir de Rusia, solo puede venir desde el occidente. Helga, la presidenta del Senado italiano, Elisabetta Casellati, hizo una declaración interesante. Ella estaba en Rusia y habló sobre la importancia de la relación entre Europa y Rusia. Al mismo tiempo, todavía continúa la gira del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, que acaba de tener una reunión con el primer ministro Giuseppe Conte en Italia, donde hablaron de la sinergia entre Italia y China. Claramente, algunos países europeos, en particular Italia, están haciendo esfuerzos para que se avance en esta dirección. Sí, yo creo que esta visita de la señora Casellati al Consejo de la Federación Rusa fue muy importante, y ella básicamente dijo que no se puede hablar de la identidad europea sin Rusia, y que Rusia está jugando el papel más importante en un balance estratégico muy frágil. Y ella pidió que el occidente básicamente tomara medidas para que hubiera una cooperación. En general, yo creo que el gobierno italiano, al contrario de todos los ataques brutales de los medios dominantes en su contra, está mostrando cómo actuar. Wang Yi acaba de estar en Roma. Él se reunió con el primer ministro Conte y ellos básicamente dijeron lo mismo, que la cooperación entre China e Italia es de importancia estratégica, que va a involucrar que haya una cooperación en la industria, en la agricultura, en las inversiones en todo tipo de áreas y de que tienen una asociación estratégica muy profunda. Yo creo que es muy importante porque, como sabes, Italia, a pesar de todas las cosas malas que se dice sobre esta, en este momento es el único país que está actuando de manera sensata de los principales países.
Tal vez España hasta cierto punto, porque quiere cooperar con la iniciativa de la Franja y la Ruta, así como lo quiere hacer Portugal. Pero si miran al resto de Europa, es un desastre total. Y quisiera mencionar el caso de Alemania. Ya sabes, Alemania está a punto de perder su identidad y el carácter como una nación industrial. Ahora, esto todavía no lo entiende mucha gente, porque cuando uno viaja a otros países, la mayoría de la gente todavía tiene la imagen de Alemania como una potencia industrial clave, donde todavía viven muchos campeones ocultos, que Alemania tiene una rica cultura y una economía fuerte, etc. Pero en realidad, este es un coloso con pies de barro, debido a las políticas verdes, el abandono del uso de energía nuclear sin tener asegurada una alternativa energética. Ahora hay este increíble bombardeo y un acuerdo del gobierno de dejar de usar el lignito a más tardar para el 2035 o el 2038. Y hay algunas personas locas que dicen que debe ser para el 2030. Luego hay una campaña para no permitir que más carros diésel puedan manejarse en las principales ciudades. Esto está llevando a una situación donde, primero que nada, esto es muy costoso. Los precios energéticos para las empresas ya son el doble que en Francia. El costo será enorme. Costará 100,000 o 200,000 millones de euros en los próximos años el aumento de los costos energéticos. Y ya está claro que las empresas que usan mucha energía van a irse al extranjero. Es muy claro que una vez que se derrumben ese tipo de trabajos, que muchos jóvenes van a emigrar, porque no va a quedar nada en la ciencia y la tecnología en Alemania. Y luego se tendrá una situación donde la curva demográfica será mucho peor y va a haber un total derrumbe en los niveles de vida de la gente, en el servicio médico. Y Alemania, como un país industrial, está absolutamente en riesgo. Y todos esos planes de tomar la dirección de la industria 4.0, tener un tipo de autarquía energética en tu propia casa, con celdas solares e impresión 3D en el sótano, todos estos planes locos de los que están hablando no corresponden a la situación. En especial, dado que el resto del mundo está avanzando, por lo menos los países que están trabajando con China, están tomando una dirección completamente diferente. Solo puedo decir que la condición de Alemania es extremadamente crítica. Y hay gente que dice ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está promoviendo todo eso? Incluso el ministro presidente Laschet de Renania del Norte-Westfalia dijo, bueno, está bien preocuparse del ambiente, pero no se puede ir tan lejos que haga la vida tan miserable de la gente que corres el riesgo de provocar una explosión de los chalecos amarillos también en Alemania. Acaba de empezar en Stuttgart. Pero yo creo que bajo la superficie hay un gran fermento en Alemania. Y lo que es claro que no es solo Alemania, es en toda Europa, está en Estados Unidos. Y la gente que trata de imponer este sistema imperial británico neoliberal, que fracasó miserablemente, va a encontrar que hay cada vez más resistencia. Y la cuestión es, ¿aportará esta resistencia el liderazgo con soluciones? Y por eso las 4 leyes de Lyndon LaRouche son tan importantes ahora. Helga, ¿quieres abordar algo más? Yo creo que la gente debería reflexionar. Ya sabes, no debe tener prejuicios. Solo puedo decir, si ven, por ejemplo, al modelo occidental de la democracia liberal que se está alabando como si fuera el mejor modelo, bueno, vean lo que está sucediendo en Francia ahora, donde Macron está desplegando a la policía francesa con medidas brutales. Están usando lo que se llaman granadas aturdidoras que tienen una pequeña carga de TNT
y pequeñas gomas de bola que pueden penetrar la piel. Mucha gente ha sido golpeada en el ojo y ha quedado ciega o ha quedado sorda en la explosión. Esta es una gran brutalidad policial. ¿Y han oído que la Unión Europea ataque eso? Yo no he visto nada de eso. Son muy rápidos para atacar la brutalidad policial en África o en Latinoamérica, pero no han dicho nada sobre esto. Estos son los valores occidentales. Yo creo que en un cierto sentido, la cuestión del bien común, ahora no es el momento de adentrar en esto, pero tal vez lo podamos hacer en uno de los próximos programas, debido a las calumnias contra China, como lo hizo el documental de arte el 18 de diciembre. Pero esto está difundiéndose y nos lleva a una situación donde, por ejemplo, las grandes empresas están todas en China, también de Alemania, pero gran parte de la empresa mediana no tiene seguridad, porque solo reciben lo que obtienen de los medios dominantes, las organizaciones, la Unión Europea, y sienten que son intimidados por esos medios y no saben cómo juzgar esto. Y la realidad es que China ha ofrecido un modelo que ahora por primera vez está dándole a los países en desarrollo la capacidad de superar su subdesarrollo. Y también es la única oportunidad de detener la crisis de inmigración. Y también está ofreciendo un modelo pacífico para la cooperación, en la tradición de la paz de Westfalia. Su política exterior es a favor del otro. Y yo creo que la gente debe mantener los nervios de acero, porque se tiene ahora una guerra de desinformación increíble, de noticias falsas, de guerra psicológica, de propaganda negra. Como dije, le da a la gente la sensación de estar en la montaña rusa, que hace que sea muy difícil ver las cosas desde la cima. Pero uno tiene que educar la mente para hacer exactamente eso. No creer en esas noticias, sino mirar al largo arco del desarrollo. Y luego uno verá qué países y qué gobiernos están haciendo algo para el bien común, para aliviar la pobreza. Y en cuáles países está empeorando la pobreza, la epidemia de drogas, la violencia juvenil. Yo solo puedo aconsejarle a la gente: lea lo que los mismos líderes dicen. Lean los discursos de la señora Merkel, del presidente Trump, del presidente Xi Jinping, de Vladimir Putin. Lean los discursos ustedes mismos y formen su propia idea. Yo les hago un llamado a ustedes. Lean lo que mi esposo Lyndon LaRouche ha escrito. Él es una fuente de prácticamente una sabiduría sin límites. Y de nuevo les hago un llamado, el llamado para su exoneración. Y construyamos un mundo basado en las bellas ideas que él ha propuesto. Continuando con tu idea de que debemos tener una discusión del concepto del bien común, tú has escrito mucho sobre ese tema y está disponible en la página del Instituto Schiller. Y yo le pediría a la gente, busquen esos artículos, vean estas ideas y que este sea el propósito en su vida de asegurar que los gobiernos actúen a favor del bien común. Así que, Helga, nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.